Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y el gobierno se encontró en la mitad del camino de este primer año de gestión con un problema, el problema de las tarifas, que le permitió descubrir la distancia que existe entre el PowerPoint de lo que uno tiene pensado hacer y la realidad política de implementar esas ideas. Y esto ha producido, y hay muchos síntomas de este nuevo fenómeno, una especie de giro del gobierno sobre sí mismo y ciertas correcciones en la conducta que venía teniendo el oficialismo y el gabinete desde que se instaló en la Casa de Gobierno. Y ese giro se da no solamente por el problema de las tarifas, sino porque las dificultades de gestión y de creación de consenso alrededor del ajuste más importante que tiene el oficialismo en los 2 primeros años de gestión fue en realidad el desenlace de otras disfunciones que muchos dentro y fuera del gobierno venían señalando como problemas de método, como problemas de comprensión de la política y de gestión de la política. ¿Dónde está el centro de la cuestión? El centro de la cuestión es que lentamente muchos actores relevantes del oficialismo están revisando un prejuicio, una idea o una creencia en la que se venían basando con cierta ingenuidad. El kirchnerismo, a lo largo de sus 12 años de gestión, pero sobre todo en los últimos 4 años de gestión, se basó en una premisa de comprensión de la realidad reduccionista, para la cual todo, en último término, es política. Cualquier receta técnica, cualquier proceso judicial, cualquier problema sectorial, en realidad esconde un conflicto de poder, y si uno tiene el suficiente poder como para intervenir en la realidad, la técnica es una excusa, y el gas aparece allí donde los precios indicarían que no debe aparecer, o aparecen los dólares, a pesar de que la gente esté fugándose hacia el dólar y poniéndole los dólares en el colchón. Esta idea central llegó a inconsistencias muy importantes desde el punto de vista económico. Por momentos, el gabinete de Macri parece basarse en la idea contraria, exactamente en el prejuicio inverso, y creo que es el prejuicio de cuya revisión está dando algunos indicios la realidad en estos días. ¿Cuál es el prejuicio inverso? Si la receta es la correcta, si el número es el que indicó la computadora, esa receta es vinculante, se impone por sí misma. No hay necesidad ni de explicarla ni de generar consenso político alrededor de ella, porque se vuelve evidente a la luz de la técnica. Bueno, en el caso de las tarifas, la computadora indicó una ecuación que se estrelló contra la realidad política, contra la realidad judicial, contra el poder de asimilación de la misma sociedad y aún de parte del mismo oficialismo, como Carrió en el tema de las tarifas. Empezó una apuesta, básicamente de Macri, en todos estos días, a buscar consenso alrededor de esa medida y a explorar negociaciones que arrancaron con la convocatoria a un experto en energía de la oposición, del peronismo, que lidera el grupo de exsecretarios de energía que han venido dando su diagnóstico sobre la energía en los últimos años del kirchnerismo, Alieto Guadañi, que se ha transformado hoy en una pieza clave de la negociación de Macri con el peronismo del tema del nuevo cuadro tarifario que va a ser ofrecido en la asamblea, en la audiencia pública que se va a celebrar el 16 de septiembre. No es solamente ese movimiento el que nos está indicando este proceso de búsqueda de consenso. Hubo una reunión el domingo larga con Carrió. Después nuestro invitado de esta noche nos va a contar en qué consistió esa reunión. Hay diálogo de Macri durante toda la semana pasada con empresas de energía para reajustar el tema de los precios del gas. El gobierno va a ir con otras tarifas, sobre todo para el gas en boca de pozo, el 16 de septiembre. Muy probablemente va a preservar el precio de lo que se llama el gas viejo en $2,50 y el gas nuevo
que estaba en más de $7 lo va a llevar a 5. Esto es un cambio muy importante en la ecuación y va a haber ruidos con las empresas productoras de gas. Hay negociaciones con la justicia para blindar de eventuales impugnaciones las audiencias para el ajuste de tarifas. El gobierno descubre que muchas organizaciones de consumidores están hiperactivas porque está vacante la Defensoría del Pueblo, entonces la está promoviendo a Graciela Ocaña para ocupar la Defensoría del Pueblo y hacerse cargo de esos reclamos. La política social empezó a buscar interlocutores en los movimientos sociales. En el centro de ese diálogo está el movimiento Evita, que habla con Vidal o selló un acuerdo con Vidal en la provincia de Buenos Aires, y ese acuerdo repercute sobre la política social de la nación, en la que Vidal tiene mucha influencia a través de la ministra Carolina Stanley. Ha habido una reunión del PRO para relanzar su discurso y su imagen de las cosas, más bien para hacer marketing que política, en San Juan. Ha habido una reunión de Peña con las dos figuras que después de Macri son los líderes de el corazón del oficialismo, que son Larreta y Vidal, un almuerzo que el propio Peña se encargó de divulgar. Aparece la necesidad de explicar. Una necesidad que se vuelve más aguda. ¿Por qué? Y porque el modelo anterior no estalló. En el centro de esta tarea está Macri, que le dedica ahora casi todo el tiempo a esto, más que a estar controlando la gestión. Tanto que algunos amigos de él están preocupados por la cantidad de tiempo que invierte en la vida pública, como si no descansara, y acaba de hacer una apuesta con uno de esos íntimos amigos, José Torello, es el jefe de asesores de Macri, y la apuesta consiste en que Macri va a reducir horas de trabajo en la medida en que Torello reduzca peso, porque está gordo. Bueno, esperemos que Torello no se vuelva flaco, porque ahí Macri dejaría de trabajar, lo cual sería un problema para la administración. Pero lo cierto es que en el centro del problema del gobierno o de los objetivos del gobierno está explicar. Por esta razón que decía recién, aquí no hubo una hiperinflación que incendió el país. Digamos, a Menem no le fue necesario explicar en qué condiciones había recibido la economía de Alfonsín. A Duhalde no le fue necesario explicar en qué condiciones había recibido la economía de la Rúa. Este gobierno tiene esta dificultad, que quedó expresada hoy a la mañana en una entrevista muy interesante. Esto usted lo va a leer seguramente mañana en los diarios, si no lo leyó ya en los portales, que le hizo en la radio La Red el periodista Luis Novarecio a Alfonso Prat-Gay. Y el centro del planteo de Prat-Gay, que fue extraordinariamente, llamativamente sincero respecto del estado de la economía y de la apuesta del gobierno para los próximos meses, el centro del planteo fue, sí, es verdad, hay gente que hoy, por el reordenamiento que estamos realizando, está peor que antes. Pero estaría mucho peor si no hubiéramos hecho esta política y no hubiéramos hecho estas correcciones. Ese es un problema político importante, porque en realidad, al no haber habido un estallido, la política económica compara contra una política que no existió, que hubiera sido catastrófica, pero de la que no hay percepción tangible. Prat-Gay dijo, o expresó un balance de la política económica, que es la gran candidata del gobierno para las elecciones del año que viene. Y pasó algunas facturas a los que impugnan esa política económica o a los que se equivocaron de pronóstico. Por ejemplo, recordó que el gobierno había prometido hace 2 meses que en septiembre la inflación iba a estar por debajo del 2%. Y dice, llegamos a agosto y la inflación de agosto va a ser menor al 1%. Está bien, ahí está la cuestión de las tarifas. La estimación mensual de actividad económica, dijo Prat-Gay, es 1,6%, es muy baja, pero es la misma de la segunda mitad del año pasado. Es decir, esta recesión empezó con Kicillof, algo que recordó Peña el otro día cuando fue al Congreso. El desempleo es alto, 9,3%, pero no sabemos cuánto era el desempleo anterior porque las cifras se truchaban. Este es el mensaje central del oficialismo. No nos alcanzan los resultados que tenemos, pero es lo que habíamos prometido. Una primera mitad del año muy difícil,
una segunda mitad del año un poco mejor. Y aquí está el centro del problema o el centro de la explicación para lo que viene, que es la campaña electoral. Dijimos que íbamos a levantar el cepo y que no iba a haber una corrida cambiaria y no la hubo, dijo Prat Gavio hoy con Novarecio. Dijimos que le íbamos a pagar a los holdouts en tiempo y forma, sin un escándalo, para poder hacer más tenue el ajuste fiscal y lo logramos. Dijimos que la inflación iba a estar cediendo en la segunda mitad del año y está cediendo. Prat Gay dice, ¿por qué no nos creen que vamos a una recuperación del nivel de actividad económica? Esto, la recuperación del nivel de actividad económica, el crecimiento económico para el año que viene es el principal candidato de las elecciones. ¿Y por qué nombró las elecciones? Porque la variable electoral que siempre pesa en la política empieza a pesar cada vez más. Y en la estrategia electoral que sigue cada grupo es importantísimo el diagnóstico respecto del cuadro económico. Si hay mayor agresividad del kirchnerismo, no se debe a un problema de temperamento. Tampoco se debe exclusivamente a un espíritu de obstrucción. Se debe a que el kirchnerismo piensa, Cristina piensa y su núcleo más íntimo piensa, y es un núcleo en este diagnóstico cada vez más reducido, que este programa no se aguanta porque es un programa de ajuste que no va a ser asimilable por la sociedad. Esa es la principal diferencia de Cristina Kirchner con el resto del peronismo y este es el principal problema de credibilidad que tiene su liderazgo. Ahora, las elecciones empiezan a condicionar cada vez más las candidaturas, la política de la oposición. Fíjense que esto pasó casi sin pena ni gloria, pero la semana pasada el Congreso, la comisión bicameral que debe aprobar los decretos de necesidad de urgencia, le bochó con el voto del masismo un decreto que reformulaba el presupuesto en 76.000 millones de pesos. Después la oposición, comillas, racional, dice no hay que obstruir a los gobiernos, pero el gobierno lo vio como una obstrucción inesperada, la imposibilidad de reformular el presupuesto que ahora se va a tratar además cuando se trata el presupuesto de manera más orgánica, es decir, va a haber una discusión sobre los superpoderes de Macri, que tiene una ecuación parlamentaria en desventaja. Comenzaron las campañas. El gobierno tiene 3 focos: Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires. En Córdoba y Santa Fe, Macri le lanza un desafío a los radicales. Les dice, les doy todo, que Corral, José Corral, presidente del partido, intendente de la ciudad de Santa Fe, se presente como candidato a diputado y yo después lo voy a apoyar como candidato a gobernador. Y que Ramón Mestre, intendente de Córdoba capital, se presente como candidato a diputado, que después yo lo voy a apoyar como candidato a gobernador en el 2019. Los radicales están en un dilema. Ninguno de los dos, ni Corral ni Mestre, se quieren presentar como candidatos a diputado el año que viene. Prefieren seguir desde la plataforma de la intendencia lanzándose a la gobernación. Pero dicen, ¿y si Macri nos inventa en cada caso un competidor y es a ese al que termina apoyando en el 2019? Gran signo de interrogación que trabaja hoy la estrategia electoral del radicalismo. En Buenos Aires, que es la otra gran incógnita, el gobierno mira a una figura que es la figura más destacada del peronismo, Massa. Massa es el único peronista que logra entrar a un Olimpo que en las encuestas solo ocupan Vidal y Macri en la provincia de Buenos Aires. Vidal con un alrededor de 60% de imagen positiva, Macri con alrededor de 50% de imagen positiva, similar a la de Massa. Es el líder más competitivo del peronismo, por lo tanto su destino influye muchísimo en la recomposición que tenga el peronismo de un proyecto de poder según cómo le vaya el año que viene. Y eso cambiaría el balance de la política. Massa tiene un acercamiento cada vez más fuerte con José Manuel de la Sota. Probablemente José Manuel de la Sota sea designado formalmente presidente del Frente Renovador. Ha establecido un puente con la CGT, dialoga con los movimientos sociales, por eso algunos le dicen a Vidal, mirá que estás alimentando al movimiento Evita que termina con Massa, y ella dice, no me importa dónde termine, los necesito ahora para una política social que si no, no tiene arraigo territorial porque carecemos de esa militancia.
Y estudia candidatos, Massa. Abrió el laboratorio. Su mujer, Malena, está siendo estudiada como candidata a diputada nacional para el año que viene. Hay un diálogo con Margarita Stolbizer, que es una puerta de Massa hacia el no peronismo y la izquierda. Y como siempre, un experimento. Labaña. Roberto Labaña como candidato a senador que empieza a ser medido por Massa en las encuestas. Habrá que ver si consultaron a Labaña. Frente a esto, la estrategia de Cambiemos. Cambiemos para esta escena tiene un candidato que parece ser natural por su peso territorial y por su apellido, Jorge Macri, pero no es el candidato que más le gusta al núcleo del gobierno, sobre todo a Durán Barba, que prefiere apostar por algo más novedoso. Hoy por hoy es Esteban Bullrich, a quien vamos a empezar a ver circular en los medios como un protocandidato a senador para el año que viene por el oficialismo. Del otro lado, los radicales, que indagan también candidatos novedosos para poder hacer alguna fuerza en esa pelea. Entre ellos, como siempre, los radicales están indagando a una figura con gran popularidad que viene de las ciencias, que es Facundo Manes, el neurólogo Facundo Manes. Y ahora también están estudiando a una figura del mundo de los medios, un periodista, un presentador de noticias de Avellaneda, con un apellido muy tradicional en el radicalismo de Avellaneda, que podría ser otro candidato de Cambiemos por la vía del radicalismo para el año que viene. Todo esto según le vaya al principal candidato, la política económica, y según le vaya al segundo principal candidato que tiene el gobierno, la división del peronismo. Y ahí están los servicios que presta Cristina Kirchner, que sin derrumbarse del todo está en condiciones de armar una lista en la provincia de Buenos Aires. Al menos esa es la fantasía del gobierno. Aunque hoy Macri fue a tender un puente hacia un sector que está muy ligado a Cristina, el intendente de La Matanza. Hubo un desembarco importante con la excusa de una inauguración de una empresa de gaseosas, de una planta de producción, de una embotelladora de Vidal y de Macri en La Matanza, para hablarle al corazón del kirchnerismo, a lo que queda del kirchnerismo, de más importante en el kirchnerismo territorial, y hablarle de conciliación y diálogo después de la marcha del viernes pasado. Este es el panorama que empieza a presentar la política frente a una incógnita, la más importante de la economía, que es la recuperación del nivel de actividad.